Listo. Bueno, entonces en este caso, ¿qué pasa? Normalmente ustedes llegaron a un punto en el que, digamos que tenemos este tipo de configuración, ¿cierto? Un personaje en medio de lo que sería la escena, que este es el personaje de trabajo, ¿listo? Normalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues resulta que, pues digamos que si uno tiene la posete bien dibujada, normalmente coloca los dos planos para la construcción en un archivo aparte que va a servir solo para modelar. Aquí vamos a utilizar este, pero de aquí vamos a exportarlo, o sea, no vamos a guardar encima de este, o sea, este va a quedar como archivo de rigging, pero voy a crear un archivo de modelado que si bien vamos a utilizar como referencia, solamente voy a dejar acá lo que tiene que ver con geometrías. Ahora, a continuación también hay otro elemento, es algunos animaron el control de piso. Ese control de piso no se anima, ¿listo? Control de piso solamente es para referencia de escala y posición. ¿Queda claro? Entonces, teniendo esto, pues ya sabemos que este, por ejemplo, este toca bloquearlo. Y listo, no hay más que estuvieran necesarios bloquear. Ahora, antes de continuar, pues yo ya vi los archivos que subieron con respecto a lo que son problemáticas, inquietudes, preguntas, problemas que ustedes encontraron que consideren debamos hablar antes de empezar. Pues yo tengo un problema como súper específico con mi personaje y es Sí, que la pata delantera como que se rompe muy feo. se desfasa, sí. Sí, el pie se desfasa del resto de la pierna y me pasa lo mismo en el ala. Una parte del ala se desfasa del resto de la pierna. Hay Pero que pues tener, yo dije, voy a repetirlo. O sea, borro esas dos partes, repito y espero que con eso se solucione. bueno, posiblemente lo que te presentó, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos acá varios elementos. Voy a buscar acá, por ejemplo, en este grupo tú ves que posiblemente te está pasando. Tú hiciste un parent constraint del joint al sólido, al grupo del sólido. Sí, yo hice un parent constraint. Exacto, ese es el problema. Si tú ves acá, ¿qué pasa cuando pasa eso? El parent constraint, ¿qué pasa? Está pegado, digamos que a la rotación que ejerce el joint, pero el joint empieza a quedar, digamos que pierde su capacidad de rotación debido a los IKs, ¿me comprendes? O sea, él pierde, digamos que cierto grado de orientación. Entonces, claro, si yo trabajo con el parent constraint, él queda pegado a cierta lógica, pero no está realmente vinculando la dirección total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? En vez de hacer, ya te voy a mostrar cómo funciona esto acá. En vez de hacer un parent constraint de este join al grupo del sólido, que sería en este caso este, ¿cierto? En vez de un parent constraint, vamos a hacer dos constraints diferentes. Un point constraint que viene desde acá. Mira que acá tenemos el JR, que es el join del ankle, que sería este, ¿sí? Ok, Hace un point constraint al grupo, ¿sí me entiendes? Point constraint, ¿eso qué ok, significa? Que lo va a mover en términos de posición, no de rotación, ¿listo? listo. Ahora, a continuación, resulta que vamos a hacer en el mismo un aim constraint a una cosa que dice join val L3, que básicamente es este, R3, ¿sí ves? Entonces le haces un aim constraint de este join al grupo del sólido, ¿me comprendes? Ok, sí, El aim es un constraint de dirección, de orientación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El de acá arriba me lo va a mover en el espacio, pero el de acá abajo es el que le determina hacia dónde apuntaría ese sólido. ¿Sí me comprendes? Y mira que tiene sí, aquí los dos constraints. Con eso se corrige. listo. Gracias, profe. Tengo una pregunta, profe. ¿Alguien más tuvo así inconvenientes que podamos como discutir antes de empezar a trabajar la parte de modelado? Porque pues la idea de hoy es empezar a trabajar lo que es modelado, topologías.
Eh, hay cosas que podemos aprovechar. Sí, yo tengo Dime, una. Pues no termino lo que estás haciendo. dime. Dale, dale. Que no, que termines Ah, lo bueno, que decías. simplemente era Perdona. que pues hay cosas que uno puede pensar que puede aprovechar del low pool, ¿cierto? Uno puede pensar que puede sacar de aquí elementos y lo puede llegar a hacer. Vamos a tratar de verlo desde las dos lógicas. ¿Para qué? Para que aprendamos cómo se hace un desarrollo, digamos que más tradicional, o cómo aprovechamos el low pool para empezar a hacer a partir de ahí como la evolución del personaje, ¿me comprende? Que es como un poco también la idea, o sea, uno puede llegar a utilizar estas herramientas para generar lo que va a ser como el modelo básico, y a partir de ese modelo básico pues empezamos como a pulir pensando en la topología. ¿Sí queda claro? Dime, Francisco, entonces. Tenía un problema cuando estaba haciendo la Sí, prueba de animación. Cuando movía los brazos, los dedos se movía con sí. ellos, pero si intentaba hacer un movimiento en los dedos, entonces el ki que le ponía a los dedos se quedarían separados de los brazos. ¿Separados de qué? ¿De la mano? Sí, sí, sí. Es decir, que cuando tú movías Se le congelaba la posición. esto no se daba. Pues se da en Maya, cuando lo estaba armando, Francisco, se te va la señal completamente. ¿Puedes repetir nuevamente, por favor? era cuando animaba que los dedos, cuando le ponían keyframe a los dedos, se quedaban Sí. congelados en el lugar donde estaban sin la mano. Si muevo solo la mano, los dedos le siguen. O sea, que se quedan fijos. Posiblemente, eso sucede cuando de pronto estás metiendo keyframes a los joins. Los joins estaban expuestos. Tal Ah, vez. porque mira lo que voy a hacer. Digamos que yo voy a coger esto acá. Voy a desactivar primero los joins y voy a hacer aquí una cosa que es esto. Inserto un keyframe. Y si yo me muevo acá y roto e inserto otro keyframe, pues mira que está funcionando, ¿cierto? Ahora, mira a continuación qué pasa. Si yo digamos que aquí meto un keyframe, luego me vengo para acá, le digo a esto, por ejemplo, S, y le hago un movimiento a este, S. O sea, aquí pueden generarse estos joins, van a tener, espérate que aquí no hice el proceso de tener los joins activos, le digo acá S, y acá voy a meter esto, S. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, los joins ya quedaron con un keyframe, aquí no todos, estos sí, esto no, esto acá. Mira lo que está pasando con la mano, ¿sí ves? Sí, sí. Hay un desfase porque ahí quedaron con los keyframes de lo que no debería pasar. Entonces posiblemente sea eso, posiblemente están expuestos los joins y entonces al seleccionarlos puedes generar un error ahí en programación. Lo otro sería revisar bien si todo el proceso está bien hecho. Entonces, si es necesario, uno lo que hace es borrar los controles, revisar, quitarle todos los constraints a los joins y luego progresivamente pensar que esto sí realmente está haciendo encadenamiento. Recuerda que el control debe estar, en este caso, por ejemplo, mira, aquí tenemos muñeca y dentro de eso está una carpeta que corresponde a la mano y tenemos la cadena de herencia por cada uno de los dedos, ¿sí ves? Aquí tenemos una cadena Sí, completa sí. de herencia, entonces de pronto mirar muy bien eso, revisar muy bien eso, pero puede ser que hayas metido un keyframe, o sea, porque si se está funcionando sin el keyframe, pero luego empieza a dañarse en la medida en que metas un keyframe, posiblemente estén expuestos los joints y eso está generando el conflicto. Ok. Ok, vamos a Bueno, esto. entonces, ¿alguna otra inquietud? En caso mío de ser puede ser que te esté pasando algo parecido a lo que le estaba pasando a Catalina y es realmente revisar si el personaje, el momento en el que hace el movimiento, digamos que aquí ustedes están viendo esto. Ustedes ven que, digamos, claro, aquí pues obviamente es por la rodilla que está moviendo acá que tengo que mover estos dos, pero ustedes ven que este tiene la orientación a partir de todo lo que se hace.
Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, yo tengo este movimiento. Ustedes ven que estas tienen cierto grado de movimiento acá, como lo ven, que se desfasa debido a las diferentes rotaciones que se están dando y momentos. En el low pole es muy común que sucedan este tipo de cosas porque pues el low pole está pensado como un objeto muy sólido, muy rígido. Cuando ya hagamos el skinning sí tiene comportamientos muchísimo más orgánicos porque es una forma que se adhiere a todo el proceso, a todos los huesos. Entonces digamos que no va a tener los comportamientos un poco tan randómicos, sino que realmente van a estar más orientados a mantener la forma del elemento. Entonces el desfase puede estar por mal creado un constraint o como en el caso de este tipo de secciones que toca tener dos constraints diferentes, en este caso un point, aquí lo tenemos, acá está, acá está, acá está, acá está. Acá está. Y tenemos un point y un aim para cada uno de estos, para el mismo sólido. Un point que me mueve el objeto en el espacio y un aim que me lo orienta. Entonces, como le decía ahorita a Catalina, tiene que ver con un point de este joint al grupo del sólido. Y en el caso es hacia donde apuntaría ese joint, un constraint aim, al grupo del mismo sólido. Eso nos genera esta lógica, que puede ser el problema que esté presentando, ¿sí? Que puede tener ese desfase. Lo otro es revisar muy bien. La opción más viable es coger el grupo, quitarle los constraints. Una vez le quitemos los constraints, frizarle transformaciones, borrarlo, posicionarlo bien, frizarle transformaciones, borrar el historial y luego volver a realizar el constraint para saber si es que está pasando algo de ese estilo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver mientras tanto. Aquí voy a- Bueno, entonces está Brandon, Alina Carreño, Francisco, N, Juan Montenegro, Isa. ¿Han podido hablar con Jaime Luis? ¿Se han podido, no? No, profe, la verdad no he hablado con él. Si pueden contactarse, yo le escribí el correo, pero pues si pueden hablar con él, por favor, lo mismo con Camargo, porque pues sí me parece importante tratar de saber qué les ¿Quién es está. Camargo? El nombre completo es Juan Pablo Camargo. Ah, ok, Juan Pablo. Ah, no, ni idea. Ya le escribo. Sí, por favor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar en términos prácticos? Pues digamos que el día de hoy. Eh, Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con empezar con procesos de modelado. Digamos que hasta este punto ya saben que pues los joins deben estar ocultos, eso es claro, en el caso del archivo de rigging. Y lo que hice en este caso fue crear un archivo de modeling donde solamente va a quedar la geometría para tenerla como referencia. ¿Listo? ¿Queda claro eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque resulta y acontece que la idea es no poner todos los subprocesos que implica modelar cargando el mismo archivo de rigging, ¿sí me comprenden? ¿Eso qué hace o qué facilita o qué permite? Eso permite que de una manera práctica podamos tener un archivo que exportamos, pero que se llama,
que no va a tener elementos adicionales, se aplana en cierto modo. Es una, digamos que una lógica que nos permite desarrollar el proceso de modelado de manera independiente del proceso de rigging. Normalmente, ¿qué se hace? Digamos que al empezar el proceso, tanto modelado como rigging se pueden iniciar de manera paralela una vez está el character design aprobado. ¿Sí queda claro eso? ¿Qué hace el de layout? El de layout monta el archivo de imagen, tanto para rigging como para, bueno, alguien que esté dentro de la parte técnica, monta los planos de imagen y le pasa un archivo al de rigging y le pasa un archivo al de modelado, ya con la escala establecida. Entonces los dos van a trabajar sobre el mismo tipo de escala. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a aprovechar el modelado. Como ustedes pueden ver, el archivo, en este caso de imagen, ustedes ven que la pose T no es la misma pose T que necesitábamos al final para que quedara un poco más manejable, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo simplemente utilizar este mismo archivo porque después yo no va a ser como la referencia real del brazo y me va a tocar colocarlo en otra posición que no es la que está ubicada en el rig. Entonces aquí lo vamos a utilizar como base inicialmente, pero realmente nosotros necesitamos que esto tenga algún tipo, digamos que de... Esto se eliminaría totalmente como tal. Como les decía, yo puedo llegar y decir que puedo utilizar estos elementos como forma de trabajo o varias técnicas que vamos a implementar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ocultar las geometrías y vamos a empezar con cómo funciona el ejercicio de trabajar modelado desde la perspectiva, digamos que de personaje. Eso es bien importante tenerlo en cuenta y pues nos va a generar una serie de lógicas que vamos a tener que resolver o tratar de encontrarle a esto solución y respuesta, que posteriormente vamos a ver cómo funcionar de todas maneras. Entonces, ¿desde dónde parte uno para modelado? ¿Y qué implica la topología? ¿Quién sabe qué es el concepto de topología? Yo no termino de entenderlo, pero por lo que me ha dicho Andrés, es como que primero todo está en quads, no pueden haber triángulos, y que dentro de la rejilla que se arma en el personaje no hayan como muchas variaciones, que sea muy como, sí, como elegantemente compuesta, que nada se hunda, que sea sencilla la construcción, por lo que entiendo yo. Sí, más o menos. Lo que pasa es que eso que estás definiendo son las características de una adecuada topología. ¿Sí me comprendes? Lo que dice Irene tiene que ver un poco con eso en superficies. Realmente la topología es, digamos que, la estructura formal con la que se genera un modelado. Entonces la topología puede ser tanto en triángulos como en quads, pero no puede ser de ambas al mismo tiempo. ¿Sí queda claro? Es decir, normalmente yo dibujo voy a así hacer algo bien así básico. Yo tengo, digamos que este tipo de elemento, este cubo. ¿Qué es un quad? Básicamente un quad es un objeto o una superficie que está compuesta por uno, dos, tres, cuatro lados. Eso arma un quad. Si yo puedo llegar a conseguir, digamos que puedo tener este tipo de construcciones y me genera un triángulo porque está generando uno, dos, tres. Ahora, si una topología yo encuentro triángulos y quads, ya tiene problemas en términos de su composición porque va a generar diferentes tipos, digamos que de análisis lógicos de pesos cuando pasemos a una cosa que se llama los mapas UV. ¿Qué es un mapa UV? Un mapa UV es la reconstrucción bidimensional de la textura o de la forma en que se va a texturizar un objeto tridimensional, ¿sí? Lo más similar, aunque parezca grotesco, es ver cómo le quitan la piel a una vaca y la estiran, generando todo el recorte de lo que es el animal, a pesar de que fue tridimensional en un momento determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los quads son muy utilizados en desarrollos para animación cinematográfica o argumental. Los triángulos, por su lado, son muy utilizados cuando se van a hacer procesos de trabajo muy pensado, digamos, a engine, es decir, a videojuegos, ¿sí? ¿Por qué se utilizaban tanto los triangles en los motores de videojuegos? ¿Por qué creen? ¿Quién me dice? No sé, es más fácil calcular a base de tres, supongo. ¿Sí?
Tal cual, básica matemática. Es decir, es más fácil calcular un polígono de 3 lados que un polígono de 4. Y como los videojuegos, sobre todo, tienen que trabajar mucho. ¿Aló? Ya se te escucha. ¿Me escuchan? Listo, perdón, es que me sacó el sistema, se cayó el internet. Pero bueno, ya retorné. Entonces, volviendo a eso, digamos que el objeto, digamos que lo que vamos a trabajar implica empezar a pensar en cómo se va a distribuir bien esa malla, esa superficie, cómo va a quedar bien dibujada y que nos permita luego texturizarla con la mayor, digamos que, prestancia posible sin que genere demasiados conflictos. Entonces, vamos a empezar a trabajar con una técnica que son técnicas de modelado tradicional, no partiendo de los sólidos que hicimos, sino partiendo, digamos que, del dibujo. Entonces, normalmente aquí vamos a hacer una combinación entre elementos, trabajar con polígonos y trabajar con curvas. Voy aquí a trabajar en curvas y voy a elegir acá, por ejemplo, la posibilidad, ustedes ven que aquí está este iconito que es generar curvas, ¿sí? Voy a venir a lo que es el Tool Settings y acá tenemos diferentes tipos de características de las curvas. Uno, en un punto, digamos, la cantidad de grados de curva es lineal. ¿Eso qué significa? Que es angular. Si yo coloco esto acá y me da por dibujar, genera ángulos rectos, ¿sí ven? Ok, ya les voy a volver a compartir. A ver. Es que estaba grabando sin problema, entonces es muy raro. Tan, tan, tan. Pantalla. Permitir. ¿Ya lo están viendo? Sí. Perfecto. Entonces, volvemos al tema. Aquí hay teniendo este elemento, vamos a ir aquí a la pestaña de Surfaces. El tercer iconito que tenemos acá es el de curvas. Y aquí en el Tool Settings vamos a ver que hay diferentes tipos de grados de curvas. Linear en uno, que es para hacer ángulos rectos, ¿sí? Completamente rectos. Dos, y es que el punto de la curva se conforma con dos nodos, ¿sí ven? El tercero, cuando le decimos cubic, es que nos permite, necesita 3 puntos para ir formando la curva, ¿sí ven?
Entonces van generando la construcción. Normalmente se prefiere trabajar en el de cubic, 3 cubic, porque nos da como más facilidades. Ahora, vamos a irnos hacia lo que es la vista lateral. Y vamos a tratar de definir elementos como, por ejemplo, vamos a tratar de calcular desde dónde es la base del cuello. Vamos a tratar de hacer un trazo de dibujo. No tiene que quedar exactamente igual de una, eso ya lo puede uno ir puliendo progresivamente, pero sí como para tratar de ubicar lo que va a ser este elemento. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Llegar hasta donde digamos que se genera el hueso púbico, hasta este punto, como pueden ver. ¿Sí? Ya después de esto lo vamos a pulir o a suavizar. Hacemos otra curva que vendría, como esta cosa de acá nos va a estorbar por el momento, esta parte de arriba, voy a trabajar como si estuviera pensando en la parte de atrás del cuello del personaje y simplemente voy a hacer una forma que venga hasta también aquí lo que sería el coxis. Igual yo puedo editar estos puntos. Yo le digo esto control vertex, yo puedo recomponer un poco la ubicación de estos puntos por si de pronto no me quedaron donde yo considero que deberían quedar. Esto nos da dos elementos. Es decir, si lo vemos en el espacio, tenemos en este caso pecho y espalda, ¿listo? Y aquí nos pasamos a lo que sería la vista frontal y vamos a tratar de hacer lo mismo, pero solamente que desde el cuello vamos a tratar de reconstruir pasando por acá por el hombro hasta llegar a lo que sería las crestas ilíacas más o menos. Entonces digamos que estando acá, si esto va a ser el cuello, lo voy a poner de esta perspectiva, voy a pasar acá lo que es el hombro, el costado hasta las crestas ilíacas. Esto queda de esta manera. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Como pueden ver, esto no debe quedar en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a nuestra vista lateral y decir, listo, ¿qué vamos a hacer con estos puntos? Todos estos nodos vamos a tener que reposicionarlos pensando en la forma del cuello y del objeto como tal, es decir, todo este proceso. Aquí, por ejemplo, esto lo podemos bajar acá un poco. Y pues tenemos que reacomodar un poco porque claramente son elementos que van a terminar incidiendo sobre la forma en que vamos a visionar a nuestro personaje. Digamos que este va como por acá, este va como por acá, este va por acá, este va por acá. ¿Listo? Y eso es lo que ya nos determina, digamos, que la forma en la que se va a manejar el personaje. Aquí ya lo tenemos de esta manera. Entonces ya tenemos aquí la construcción del personaje, 3 elementos. Esos 3 elementos, hagan de cuenta que ustedes están trabajando con un maniquí para patronaje de diseño de modas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con esto vamos a utilizarlo o vamos a aprovecharlo para hacer lo que es la superficie del sólido. ¿Sí? La superficie del sólido, ¿qué nos va a permitir? Nos va a dar la posibilidad de, con unas formas muy orgánicas, ¿sí? Nos va a permitir lograr la forma base del tronco del personaje. Entonces, ¿en qué orden debo cogerlo? Debo cogerlo de espalda, costado o de frente, costado, espalda. Siempre tiene que ser en un orden de hacia atrás, hacia adelante, de adelante, de atrás, pero nunca primero luego este y luego este, o cualquier orden, sino que ellos funcionan como una especie de cadena evolutiva, lo que se conocería como un plano seriado. Entonces, para eso, vamos a seleccionar, digamos que en ese orden voy a colocar espalda, costado, pecho, y voy a aplicar una opción de modeling, aquí donde dice Surfaces, que hay una opción que se llama Loft. El Loft es una especie, digamos que de generación de superficie, de barrido de superficie, que lo crea a partir de curvas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo? Se abre esta ventana que llama Loft Options. Vamos a trabajar sección spans, vamos a trabajarle, digamos que pueden ser 3, o sea, que tenga 3 grupos de caras entre una curva y otra, que no sea un NURBS, sino que sea un Polygon, que no sean triángulos, sino que sean quads, y que sea control points, es decir, los puntos de control me van a armar la cantidad de caras que va a tener, y le digo loft. Entonces, miren lo que se genera.
automáticamente yo tengo acá la construcción de mi personaje. Entonces, claro, aquí ya tengo varias cosillas que van a trabajar. Las curvas están interviniendo el personaje, como ustedes pueden ver. O sea, yo tengo aquí curvas que me están modificando el personaje. Aquí va a haber cosas que van a superponerse, como ustedes pueden ver. Yo trabajo aquí y lo pongo en modo de visualización 3. ¿Sí? Yo puedo ir suavizando esto. Ahora, si yo edito una curva, aquí voy a desactivar superficies y le voy a decir a estas curvas, digamos la curva 1, que lo voy a corregir un poco. Vertex, bueno, aquí voy a ir a la vista lateral. Le voy a decir aquí a la curvita que me pase a modo componente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver que si yo muevo aquí algún elemento, ese elemento, miren cómo se va a proyectar. Se va a proyectar en la superficie, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo primero que encontramos cuando hicimos esto? ¿Qué notaron, muchachos? ¿Mm? Cuénteme, ¿qué notaron? Ush. ¿No notaron nada? ¿Siguen ahí, muchachos? Ah, sí, profe, seguimos acá, pero yo no alcancé como a notar nada antes de que Maya crasheara. Entonces, pues, O sea, no notaron nada en la forma que estaba ahí. sí, no, o sea, alcancé a ver como que se habían creado los watts y que estabas moviendo la curva, pero no sé qué pasó después de que moviste la curva, porque pues Maya No, crasheó. no es nada que tenga que ver con mover la curva, es que están viendo acá. Ah, ¿Qué notan? literal, el inicio del modelado suavizado. Sí, pero ¿qué notan? ¿No notan nada raro? No, profe, no sé qué debería notar. Miren cómo se arruga acá, ¿cierto? ¿Ven? Ven que tiene como demasiadas formas que obviamente van a terminar incidiendo sobre la parte de atrás, ¿sí lo notan? Entonces, ¿qué piensa uno cuando está pensando en el modelado como tal, empezando el modelado? Que deberías quitarle un par de quads. Que no es necesario ponerse a hacer digamos que un rastreo tan específico, porque esta parte de todas estas arrugas se puede ir metiendo progresivamente. O sea que es mejor hacerlo un poquito más liso y luego si se le añaden pues los detalles o
Lo escucho, profe. Aló, listo. Acá lo que voy a hacer es retomar el loft. Y ustedes pueden ver que acá lo que voy a generar es una construcción que es muchísimo más limpia, si se quiere, con menos problemas, con relación a lo que teníamos anteriormente. ¿Sí? Que es importante tener eso en cuenta. No hay tanta saturación, igual ahorita lo podemos distensionar un poquitico de esta forma para que no quede tan saturada en algunas partes y distensionada en otras, que eso es lo que toca simplificar. Ahora bien, con esto que pasa, las curvas siguen afectando el objeto. Ustedes pueden ver que al ponerse magenta es porque existe algún tipo de programación. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger, si nos convenció esta forma, coger este objeto y lo que vamos a hacer es ir al menú Edit, Delay by Type, History. Al borrar el historial, ya las curvas no quedan asociadas al personaje, pero las voy a ocultar. No las voy a borrar, sino ocultar, porque de pronto necesito hacer alguna corrección posterior. Ahora, ¿qué hacemos en esto? Resulta, en la pestaña Sculpting vamos a encontrar diferentes tipos de elementos que permiten corregir o manipular el objeto. ¿Qué vamos a trabajar con esto? O sea, uno puede tener aquí diferentes tipos de elementos que pueden ayudar. Por ejemplo, este Smooth Tool. ¿Qué hace el Smooth Tool? Yo puedo llegar y suavizar, dependiendo del radio del objeto, el elemento. Ustedes pueden ver que aquí el tamaño está gigante. Entonces voy a cambiar con la letra B, B de burro sostenida, cambio el diámetro y haciendo clic sostenido, ¿sí ven? ¿Eso para qué? Para que uno pueda suavizar particularmente elementos. Ahora, aparte de eso, ustedes ven que hay una, aparte de la letra B, ustedes ven que está el diámetro del pincel, ustedes ven que hay una barrita negra que va hacia arriba. Esa es la presión. ¿Con qué la cambio? Con la tecla M. Yo puedo hacer que baje la presión en un momento determinado, lo que pasa es que está súper alta, ya les voy a mostrar por dónde. Además, voy aquí del Tool Settings. Entonces, aquí está la fuerza y aquí ya la vamos a ver. Con la tecla M, ya uno puede bajar, 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 bajar. Pasa que estaba enorme. Eso. Acá ya está. Entonces miren cómo baja, ¿sí ven? Con esto baja o sube la presión. Y con la tecla B cambia el diámetro. O por el Tool Settings, aquí lo podemos trabajar. Entonces, ¿para qué es esto? De pronto para distensionar un poco este tipo de elementos. Va a subir un poquitico más la fuerza. Entonces miren cómo va relajando la malla un poco y evita que haya, digamos que elementos en la topología que queden extraños. Miren cómo toca suavizarla de manera que quede un poco más orgánica, ¿sí ven? La idea es que no queden puntos demasiado saturados versus otros que quedan un poco menos organizados. Recuerden estar guardando constantemente para que no haya sorpresas extrañas con el programa. Y entonces ya ahí más o menos logramos un suavizado frente a lo que va a ser la forma, ¿listo? Ese suavizado como tal que tenemos, que vamos a trabajar de esta manera, tiene que ver con el desarrollo. Voy a poner a grabar otro elemento. Tiene que ver con el desarrollo que hemos hecho alrededor de lo que es la forma como tal. Entonces miren que ya las curvas no están vinculadas, pero podemos tener la geometría base y suavizarlo a través de la herramienta Smooth Sculpting. ¿Listo? Entonces ya saben que con la tecla B cambio diámetro, con la tecla M cambio presión, pero también las puedo trabajar por el Tool Settings como tal. Una vez tenemos esto, digamos que llegamos a un punto en donde nos interesa, ya quedó de esta manera, ya tengo parte de la base de este sólido como tal, vamos a utilizar diferentes elementos que se pueden manejar. En modelado, yo puedo trabajar a partir de diferentes tipos de lógicas,
si ustedes quieren. Hay opciones que nos permiten, por ejemplo, hacer, digamos que geometría adicional. La podemos hacer desde el punto de vista también de lo más básico que es duplicarla y reflejarla. Todo ese tipo de elementos se pueden manejar directamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que sería este concepto de simetría, simetrizar. ¿Sí? Que es generar, si ya tengo algún tipo de elemento, por ejemplo, acá cuando nosotros hacemos, podemos hacer flip a un objeto, ¿sí? Si se quiere en un momento determinado, porque este objeto está desarrollado a partir del punto cero del universo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Yo puedo trabajar acá, por ejemplo, la opción, aquí tenemos la opción de hacer un mirror, que es básicamente crear una geometría y llevarla en el sentido opuesto. Entonces yo puedo decirle, puedo trabajar, por ejemplo, copiar la geometría, la posición en el mundo, y decirle que sea en un eje que sería en el eje X, hacer un mirror de posición negativa y decirle que me genere el mirror. Y automáticamente me genera el reflejo del objeto. ¿Sí ven? ¿Qué hace de una vez? Quedan colapsados los vértices. ¿Sí? Ya los vértices quedan colapsados. ¿Eso qué permite cuando yo hago un mirror? Que está aquí, en este caso fue aquí en mirror, y las opciones. Quedan unos pequeños detalles que toca corregir, como cuáles. ¿Cuáles se les ocurre que toca corregir? Si ven esto que está acá rematado, si ven esto que está acá. Entonces, esos elementos nos toca corregirlos. Es decir, por ejemplo, yo tengo este acá, me tocaría revisar qué está pasando con este elemento acá. Como pueden ver, aquí hay una especie de nudo que se está generando. Este nudo yo tengo que arreglarlo, acondicionarlo, pues para que me dé la lógica como yo necesito. ¿Cómo creen que lo puedo solucionar? Si ustedes ven acá, legalmente este objeto no está incumpliendo la ley de los quads. ¿Por qué? Porque si tiene 4 puntos a pesar de tener la forma de triángulo. Exacto. Tiene 4 puntos, entonces eso significa que es un quad, pero igual topológicamente se ve extraño. Va a generar algún tipo de conflicto posteriormente porque es una resolución extraña que no necesito en este punto. Entonces lo que yo voy a hacer es básicamente, voy a ir acá a esta herramientica que es el multicut y le digo acá, voy a generar un corte sobre este borde, botón derecho, hago clic acá y lo mismo sobre este borde, botón derecho. Y lo que voy a hacer a continuación es coger estas líneas, las suprimo y cojo este vértex y ya como no es conformada, no conforma ningún tipo de elemento, lo puedo suprimir. Y vuelven a ser quads, pero pues se ve un poco más eh, elegante, por decirlo así, el proceso. ¿Listo? Entonces lo mismo toca hacer al pulir estos elementos, es decir, muy posiblemente acá tengamos características similares, es decir, aquí tenemos objetos que están armando quads, pero están de la misma manera como pueden ver. Entonces repito el proceso de nodo a borde, botón derecho, de nodo a borde, aquí a este borde, botón derecho. Elimino estos edge y elimino este vértex. Y van guardando. Entonces miren que ya nos va dando diferentes como formas de construcción, puntos. Ahora, repitamos este proceso. Adivinen qué quedó. Nuevamente acá. Tenemos este. Tenemos que corregirlo. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. De este a borde. Epa, botón derecho. De este a este borde. Botón derecho. Y nuevamente borramos bordes. Borramos vértex. Y acá tenemos el último detalle que nos quedó con error. Entonces repetimos el proceso.
Ahora, si yo quiero borrar un vértex como este, no me lo va a dejar. ¿Por qué creen que no me lo va a dejar? Porque se convertirían los otros dos en triángulos. Porque es estructural, es decir, por ejemplo, yo pude borrar este que estaba acá. Me deja ver eso. Porque este de acá sí lo puedo borrar, pero este de acá no. Porque está en el exterior, porque, Sí, o sea, está en exacto. el borde. Es estructural de la parte exterior, exacto. Mientras que este, por ejemplo, mal que bien aquí la lógica del borde puede continuar si yo elimino este, ¿cierto? Si yo elimino este, él genera una línea recta. Pero si yo elimino este, él dice, bueno, ¿y yo cómo hago, cómo sé que de acá debo mandar una línea a este punto o mandar una línea a este punto? Entonces, él puede borrar un punto intermedio, pero no un punto exterior de la forma, listo. Para que lo tengan muy en cuenta. Esto es básicamente, digamos, la parte básica, sencilla de nuestro objeto. Si yo lo pongo en modo visualización 3, aquí nos va a generar un conflicto que es con la lógica de del suavizado. Aquí tenemos el elemento como tal. Ya tenemos, digamos, que la construcción del objeto en lo que es el soporte del cuello. Ahora, empecemos a trabajar lo que sería, por ejemplo, acá, obviamente nosotros vamos a tener acá un elemento adicional, que es la cola de donde viene. ¿Sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta desde dónde viene la cola. Pues ahorita lo vamos a corregir. Entonces, por el momento vamos a partir de hacer lo que es la sección de acá y las piernas, que es como el elemento que más nos interesa en un momento determinado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá teniendo ya este sólido de esta manera, vamos a utilizar lo siguiente. Voy a seleccionar estos dos bordes traseros y estos dos bordes delanteros. ¿Sí? Son los dos de acá y los dos de acá. ¿Qué voy a hacer con esos bordes? Voy a generar nuevamente, aquí en Surfaces, voy a generar un loft. ¿Sí? Pero, más bien acá, lo que voy a hacer es por el lado del mesh, voy a meterme con un bridge, mucho más breve. ¿Qué hacemos con el bridge? El bridge es una especie de, digamos que, de reconstrucción de superficies entre bordes que puedan combinarse de manera de parejas. Es decir, si hay uno acá, tiene que haber uno en el lado opuesto. Si hay otro acá, tiene que haber otro en el lado opuesto. ¿Cuántas divisiones? Yo tengo que tomar en cuenta cuántas divisiones voy a generar. ¿Por qué? Resulta que acá tengo lo siguiente. Tengo cada lado, tendría 1, tendría 2, tendría 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 caras. La ideal es que siempre trabajemos en pares, que no queden caras con números impares. Eso significa que las divisiones que yo vaya a hacer acá, en este caso, entre este borde contra este borde, también deben resultar con números pares. Entonces, digamos que nosotros le digamos 4 divisiones y le digo apply. Entonces, miren lo que pasa. Pero miren lo que pasa con 4 divisiones. 1, 2, 3, 4. Pero me genera 1, 2, 3, 4, 5 caras. Entonces, no puede ser, las divisiones no son la cantidad de caras en el caso del bridge, sino que son la cantidad de edge que nos genera. Entonces, digamos que yo puedo colocar acá 3 y ya me genera 1, 2, 3, 4 caras y aquí serían 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya ahí sí nos da pares. Entonces ya con eso genera este puente y lo que voy a hacer con este puente, ¿qué es? Voy a coger los vértices y estando acá voy a tratar de reubicarlos para que me den la forma básica de lo que sería, digamos que la construcción de los muslos y de la parte trasera del personaje. Entonces aquí ya vamos construyendo el objeto. Yo puedo meterle más divisiones. Si yo quiero puedo meterle nuevas divisiones. En este caso, por ejemplo, tengo la posibilidad de meter acá un loop tool y decir, listo, yo acá necesito una y acá necesito otra. Siempre en pares, recuérdenlo. Es importante que no queden números impares en esta construcción. Yo puedo coger esto, organizarlo un poco más.
Ya teniendo eso, aquí ya tenemos lo que es, digamos que la construcción básica del sólido. ¿Sí? Miren que ya tenemos acá un elemento relativamente manejado del personaje con respecto a lo que va a hacer esto. Claro, ya luego tenemos que buscar ahorita, vamos a empezar luego más adelante a hacer detallados, lo que es la musculatura, todos los elementos. Empezamos pierna. Aquí la pierna del personaje está dividida de varias maneras que nos va a tocar trabajar, pero vamos a empezar con el cilindro. A este cilindro, ¿cómo lo vamos a manipular? Primero que nada, que tenga solamente 8 divisiones, que no tenga subdivision caps, y voy a eliminar esta cara y esta cara. Ahí vamos a empezar a hacer varias cosas. Uno, pues obviamente digamos que el tamaño del objeto, pues hay una construcción de tamaño en la parte superior que es más grande que la parte inferior. Eso ya lo tenemos claro, pero aquí vamos a ir de a poquitos haciendo el proceso. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos que ubicar esto en esta zona, pero en el caso de mi personaje tiene que rotarse para que dé más o menos la forma que nos va a dar acá. Ahorita ya vamos a cuadrar bien todo lo que es este empate y cómo va a funcionar. Y este lo tenemos que colocar más o menos por acá. Eso implica que yo voy a coger y voy a meter en este caso el Loop Tool. Necesito tener por lo menos una división acá, otra división acá. Por lo menos, ahorita vamos a meter más divisiones. Entonces, con respecto a lo que están acá arriba, le digo, bueno, a estas de acá, las voy a llevar a este lado. Más o menos por acá, y las que están acá, voy a llevar a este lado, más o menos por acá. Entonces, tenemos como la construcción básica, muy básica todavía de este elemento. Ahora nos vamos a la vista frontal. Ya teniendo esto acá, listo. Empezamos a que primero mover el objeto a esta parte. Entonces miren que acá ya acomoda un poco mejor lo que va a ser el ensamble, pero eso nos obliga también a organizar cosas como estos. Entonces miren que aquí ya vamos teniendo como una lógica de empate entre lo que va a ser el personaje y el cuerpo. O sea, la pierna del personaje y el cuerpo. Ya tenemos como estos elementos mínimos. Ahora, ¿cómo hago el ensamble con la parte superior? Para hacer el ensamble con la parte superior, entonces lo que hago es seleccionar ambas y le digo, en este caso, Combine. Pues me quedan como un solo objeto. Y le voy a decir Edit, Delay by Type, History. ¿Listo? Siempre es importante estar borrando el historial progresivamente para que no nos acumule mucho. Es donde empieza, digamos que el juego o el trabajo que tenemos que hacer progresivo entre empatar la pierna con el objeto acá. Voy a coger y voy a empezar seleccionando elementos que yo pueda ver que son relativamente fáciles de empatar. Por ejemplo, esta pierna con esta pierna. O sea, ese borde con ese borde. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un bridge, pero acá entonces lo voy a hacer que simplemente tenga, por ejemplo, por el momento una división. Le digo bridge. Acá viene el primer punto. Acá es donde me toca empezar a hacer ensambles relativamente sencillos, en pares. Ya vamos a ver cómo se resuelve esto o cómo lo vamos a empezar a resolver. Porque claro, aquí por ejemplo, aquí ya nos generaría un triángulo. Ahí tenemos que mirar cómo lo vamos a rescatar en un punto determinado. Luego acá este contra este. Aquí toca tener cuidado porque miren lo que se va a presentar. ¿Sí ven que está separado? Entonces, ¿qué toca hacer con esos que se van creando así de a poquitos? Vamos acá y le decimos acá en Mesh Tools, no en Edit Mesh, Merge to Center. Entonces colapsa estos dos vértices, ya quedan como uno solo. Aquí vamos con este, ya aquí sabemos que aquí se está generando un posible triángulo, entonces tenemos que mirar ahorita cómo lo vamos a resolver. De acá a acá, por ejemplo, ustedes ven que acá este borde me puede dar fácil empatar con ese.
Entonces le decimos a esto bridge. Este borde puede empatar con este. Y ya sabemos que acá este vertex toca decirle merge to center. Ya nos van quedando muchísimos más que podamos trabajar. Entonces, por ejemplo, acá, de este borde a este de acá, ups, hacemos es un bridge. Y entre estos vértices tiene que haber un merge to center. Entonces aquí ya podemos encontrar la solución para este triángulo. Si yo cojo acá, por ejemplo, este objeto, edge, de acá a acá, y voy a hacer un bridge, le voy a quitar todas las divisiones porque no puede tener divisiones ahí, ya me empata estas dos. Por acá vamos a tener otro hueco que tenemos que resolver, como pueden ver. Entonces acá es donde tenemos uno que uno tiene que empezar como a tratar de mirar qué es lo ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. profe, ya Listo. se te escucha. Bueno, ahora, ¿desde qué parte repito? Mm, nos quedamos en cuando dijiste que se había formado un problema por el triángulo y Listo. estabas, pues, Entonces, miren acá, por ejemplo, ustedes ven que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 caras, ¿cierto? O sea, aquí tocaría resolver algo con respecto a lo que es esta forma. Eso es algo que tenemos que ahorita que resolver técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque yo puedo coger de este canal, de este borde, hasta este borde, y me va a generar aquí la posibilidad de un quad. Es decir, entre este, pero entonces me queda sobrando un borde adicional, que es lo que nos toca resolver. Pero acá arriba tenemos otro. Entonces digamos que yo tengo que tener muy claro hasta dónde yo voy a consolidar un borde con un bridge, y pues luego creo el bridge, y aquí me quedan tres caras arriba, ¿sí ven? Aquí queda uno de 4 y aquí queda otra vez otro de 3. ¿Qué pasaría acá? ¿Cómo lo puedo resolver fácilmente? Con el multicut, por ejemplo, acá yo puedo coger cortar por acá por el medio, ¿sí?
Y miren que me termina generando acá. Termina generando 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces puedo coger otra vez aquí el edge y decirle de acá a este hago un bridge y de acá a este hago otro bridge, siempre de caras opuestas. Ahorita vamos a ver cómo se suaviza o cómo se corrige esa parte. Pero igual yo también tengo que corregir acá varias cosas para que me den un poco más naturales. Ya en esta parte que tenemos acá, necesitamos empezar a hacer divisiones, digamos, que nos vayan dando más movilidad al objeto. Es decir, cómo voy a resolver yo las diferentes lógicas. Entonces, por ejemplo, de acá a este yo puedo hacer un quad. ¿Listo? Ahí ya me empata uno. De acá a este yo puedo hacer otro quad. Me empata otro. Pero ¿qué pasa con todos estos del medio? Entonces, empiezo a resolverlo de esta manera. Miren que empiezo a tratar de generar, en este caso, ramas opuestas. Y me van generando la construcción de esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer a continuación? Por ejemplo, acá. Entonces ven que acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar con este elemento? Yo tengo que empezar a coger esta lógica de acá y con el sculpt empezar a suavizar acá. Es una primera etapa de suavizado porque ahorita nos toca volver a hacer otra etapa de suavizado y de meter nuevas formas, etcétera. Pero aquí vamos cambiando y miren que ya de pasar de tener unos triángulos empiezan a generar otra lógica diferente con respecto a esta zona. Ahora, ¿cómo debería o qué puedo hacer yo mientras tanto antes de hacer el reflejo? Porque miren que acá el reflejo, ¿qué es lo que nos permite? Acá con el reflejo yo puedo hacer también esta zona de acá, pero ¿qué va a pasar con la pierna y con el brazo si me tocara hacerlo otra vez? ¿Qué creen que pasaría? ¿Estamos? ¿Qué creen que pasaría, chicos? Que puede que no queden iguales. Exacto, entonces digamos que uno acá fácilmente lo que hace es inicialmente todo este sector de acá no lo va a trabajar, sino hasta cuando quede todo el lado, en este caso este lado esté completo, se refleja completo con brazo, con pierna, con todo, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a seguir es metiéndole nuevas divisiones. Vamos a meter otro loop acá, por ejemplo, aquí vamos a meter otro loop, miren cómo se va generando todo el loop completo. Necesitamos Profe, yo colocarle, tengo una pregunta. dime. Pues por lo que he visto es como más complicado hacerlo basándose desde una forma, porque no se puede hacer todo el personaje a partir de hacer una curva y ponerle que cree quads. ¿Cómo así hacer todo el personaje a partir de una curva? Ah, ¿cómo hiciste el pecho? O sea Sí. que pusiste curvas, porque no podemos hacer así las piernas. Porque las piernas son formas separadas, cada una es independiente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que la forma que no te lo va a permitir, va a llegar un momento en el que no te va a permitir, porque si haces toda la silueta de un personaje, luego tienes que empezar a ver cómo va a separar la pierna para que no quede sólida en el medio, sino que quede separada individual, ¿sí me comprendes? Ok, Sí, no te permitiría hacerlo de una manera natural, ese es el problema. ok. Es que sí, siento que es más problemático hacerlo así, por lo que la topología no está quedando igual que arriba. Igual que arriba, ¿cómo así? Sí, como fluida. Ah, ok. Lo que pasa es que esa topología fluida depende del personaje. Los personajes como son personajes muy complejos, dependiendo, digamos que, por ejemplo, es muy diferente a un personaje tipo un biped tradicional erguido, que son muchísimo más sencillos. Pero eso es parte de lo que uno tiene que empezar a trabajar. Por eso digamos que muchas veces el personaje se monta en ZBrush y se lleva a este tipo de software a hacer la retopología, que es otro cuento diferente. ¿Sí? Ok, Pero acá lo que estamos haciendo es como aprovechando las herramientas básicas, pensando en que ustedes pueden manejar
o corregir el personaje. Entonces miren que acá, por ejemplo, lo que estamos haciendo es puliendo, porque claro, este personaje tiene cosas muy particulares y complejas que tienen que ver con el hecho de unas, digamos que construcciones muy elaboradas. ¿Sí? Como pueden ver, esa parte de la pierna es muy elaborado y eso lo tenemos que empezar, digamos que a pulir. Por ejemplo, acá todo esto toca empezar a pulirlo. Por eso es que normalmente digamos que el concepto de modelar lo hace alguien dedicado solo a eso. Acá nosotros vamos a poder hacer otro tipo de cosas. Cuando ustedes activan, por ejemplo, la tecla B, aquí se activa una cosa que se llama el Soft Selection. ¿Qué hace el Soft Selection? Yo le puedo también cambiar peso para que sea, digamos, más o menos amplio la influencia que va a mover. Y si yo muevo un objeto, miren que se mueve con mayor suavidad ciertas zonas. Entonces puedo hacer arreglos y no me toca mover vertex por vertex, sino que lo va moviendo de manera gradual. Y luego vuelvo, desactivo el Soft Selection y vuelvo con el Smooth a generar este tipo de elementos. Vamos a ver la vista frontal. Por ejemplo, aquí hay cosas que han pasado con el Smooth. Miren que, por ejemplo, acá hay vértex que se han contraído demasiado. Entonces, ¿qué me toca hacer? Coger y recomponer estos vértex para moverlos con Snap a rejilla y la tecla X para que cuando yo haga el mirror no genere mayor conflicto. Acá, por ejemplo, tenemos que bajar un poco más toda esta parte de los componentes. Presiono B y los voy a bajar para acomodarse de esta forma. Aquí nuevamente tengo que empezar a meter nuevos elementos. Entonces, por ejemplo, por acá me toca empezar a organizar esto con el Soft Selection, ya está más activo. Voy a meterle nuevamente Loop Tool, o sea, un par de loops por acá. Otro par de loops por acá. Y otro par adicional por acá. ¿Esto con qué objetivo? Empezar a organizar nuevamente esta forma. Voy a desactivar el Soft Selection por un momento y voy a coger el borde, en este caso todo el grupo de bordes, y los voy a organizar más acá. Entonces el proceso digamos que modelado topológico en este caso, es un proceso que es muy dispendioso, tiene que hacerse, digamos que de manera muy pausada, progresivamente, y al igual que con el rigging, ir probando e ir guardando cuánto paso se vaya haciendo para ir verificando que sí están quedando bajo la lógica en la que yo tengo o necesito que queden. ¿Para qué? Para que haya una forma un poco más organizada frente al proceso. Ahora, ¿qué placa con esto? Por ejemplo, aquí vamos a pasar a la vista lateral. Toca seguir organizando todos los detalles que sean necesarios en términos generales. O por ejemplo, acá
Y aquí empezar otra vez también a reorganizar estos vértices. Aquí nos faltaría otra división. Ahí es donde uno empieza, digamos, que ir controlando muchísimo la cantidad de divisiones que tienen que ir haciendo. Por ejemplo, en este caso, aquí nos toca escalar para que esto venga un poco más estrecho acá y se vaya acomodando un poco más la forma. Aquí ya tenemos más respecto a la forma. Viene y volvemos otra vez aquí a la parte de la rodilla. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos el problema con respecto a lo que es la rodilla acá puntualmente? Para esto vamos a coger, digamos que lo que sería nuestro elemento puntual, que sería, digamos, fácilmente, en este caso, vamos a quitarle acá el rayos X. Acá quedaría la rodilla. Voy a coger estas cuatro formas. Y sobre eso lo que voy a hacer es generar una extrusión. Hago una extrusión que va a ser concéntrica. Y esto me va a permitir que yo pueda jugar con cierto, digamos que grado de la proyección del objeto. Eso ayuda a que esos loops que estén acá se puedan generar fácilmente y yo puedo normalmente ya organizarlo bajo la misma lógica. Por aquí metemos una nueva división. Por aquí tenemos que meter una nueva división. Y nuevamente empezar a organizar desde los vértices. Y luego nuevamente volver a suavizar. Y también puedo trabajar con la herramienta de Relax o la de Smooth, cualquiera de las dos. La de Relax, ¿qué me permite? La de Relax voy a cambiar es el tamaño, el peso. Relax lo que hace es relajar un poco la malla y va haciendo que quede también distensionada.
Lo que tiene la herramienta de Relax es que miren que permite como organizar muy bien la lógica de cómo deben ir los loops de la geometría. Le va dando a uno un poco más de elementos para poder tener limpio el proceso, que no queden arrugas raras donde no deberían quedar. Y recompone la ubicación de los vértices. Si yo necesito más divisiones o más vértices, voy metiéndole más loops, ¿sí? Un loop tool para que vaya teniendo, digamos que formas un poco más orgánicas. Pero también hay que tener mucho cuidado con no llegar a saturar la malla. Ahora, muchos de los elementos como arrugas y todo eso lo vamos a resolver en una cosa que se llama mapas de desplazamientos y mapas de normales, que eso lo vamos a generar después. No se trabajan desde el modelado, no se llega a un nivel de puntualidad del modelado, sino que eso lo vamos a generar a partir de construir una especie de textura que nos permite simular todos estos mapas de relieve, todas estas formas de relieve. ¿Listo? Eso va a ser muy importante trabajarlo en esa perspectiva. Aquí tenemos lo que es, digamos que parte ya, una parte avanzada de la pata. Voy a meter aquí otro loop, una parte inferior. Acá voy a meter un loop y lo voy a mover hacia un lado, de esta manera. Aquí ya tenemos esta forma, aquí tenemos esta forma. Y aquí viene lo que es esta parte que es la construcción de la pata. Entonces, ¿qué hacemos con esa construcción de la pata? Yo puedo partir de ensamblar la pata aquí con un cubo y luego sacar lo que son los objetos como las garras. Y sería a partir de sólidos, a partir de nuevos sólidos, que lo vamos a empatar tratando de hacerle esta forma al objeto como tal. Y ya con eso, lo que vamos a hacer posteriormente es hacer el brazo y que del brazo vayamos a lo que va a ser la construcción del reflejo. ¿Sí? Luego posteriormente vamos a hacer lo que es el rostro y la cola. Pero digamos que inicialmente aquí vamos con lo que es la parte del torso. Entonces, muchachos, son las 8:28. ¿Ya están cansados? ¿O continuamos? Pues a ver si tomamos un descanso. Sí, tenemos un descanso. Bueno, muchachos, 20 minuticos y retornamos, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Listo, ya regresamos, ya nos vemos. Gracias, bro.